Hoy hemos querido poner en práctica algo que ya habíamos presentado antes, que es nuestro framework para gestión del error. Pero vamos a ver con un caso práctico cómo este framework funciona, cómo tú puedes aplicarlo en tus proyectos y cómo puedes llevar esa gestión del error a que potencie el éxito de tu gestión de proyectos y de la organización. Primero que todo, quiero saludar a René. René, como ya saben, una de las personas que yo conozco que más saben y aplican y tienen la filosofía correcta del agilismo, los cursos de gestión de proyectos con Scrum, todos los cursos de agilismo de René, especialmente el último de Scrum avanzado, han hecho que las personas digan, yo pensaba que sabía Scrum, yo pensaba que sabía de agilismo, hasta que tomé esta formación. René, muchas gracias por estar otro miércoles aquí con nosotros. Un gusto tenerte acá, un gusto también llamarte mi amigo y bienvenido. Gracias por tu amable presentación, Mauricio. Buenos días, tardes, noches, lo que sea para todos. Eh, bueno, yo acompañado bien, como siempre, bien acompañado de mi amigo Mauro. Mauricio, pues, fundador de Proyectica, hace más de 20 años trabajando con empresas y con personas y equipos a enseñarles a hacer, a tener mejores proyectos, ¿no? Proyectos mejor gestionados. Desde el PMI, desde el PMBOK, Mauricio tiene, yo creo que es el más exitoso sistema de certificación PMP, eh, porque pues tenemos una filosofía que compartimos y es que lo importante es ser y el certificado viene después. El certificado es Exacto. una consecuencia. Entonces, gran conocedor y gran amigo, bienvenido otra vez a este Gracias. miércoles. Ya 12 miércoles, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Uy, sí, bastante. 12 miércoles son 3 meses de este esfuerzo y creo que ha valido la pena. La gente, Completamente. sí, la gente está aquí, la gente le encantan estos miércoles de gestión de proyectos. Muy bien, Mira que y dice Arturo sí, que son las 2:15 AM. 2:15 AM desde Sydney. Vean, muchas Virgen gracias Santísima. Arturo por estar trasnochando con nosotros acá, cuando nosotros ni siquiera hemos almorzado, ya casi. Muy bien. Queremos invitarlos de una vez a nuestro próximo webinar. El próximo miércoles vamos a hablar de un tema duro, de un Espinoso. tema que pisa callos, da cachetadas, da codazos, da puños, pero que, por Dios, es la causa de muchos problemas y muchos éxitos que tenemos hoy en proyectos. Piensa por un momento algo. Si tú en algún momento dijiste, esperamos que ya no lo digas, metodologías ágiles, metodología Scrum, metodología PMI, que los grupos de procesos son fases del proyecto, que Scrum es ágil y PMI es cascada. Tú no te lo inventaste, a ti te lo dijeron y Probablemente. seguramente te lo dijeron en una capacitación que no era la apropiada. Y vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo debería ser una formación exitosa en gestión de proyectos? De proyectos. Sí, Nos, ahí nos han dicho vamos a varias, granjearnos enemigos, pero seguramente. Sí, nos han dicho varias veces desde diferentes escenarios, ¿no, Mauro? Eh, que, oye, tengo unas capacitaciones terribles, sí, algunas incluso muy costosas, y lo que hacen es leer diapositivas y lo que hacen es decirnos cosas que son mitos o que son mentiras que por más que las repitas muchas veces no van a hacerse verdad. exacto, Entonces dijimos, bueno, ya nos dijeron tantas veces que hagamos un webinar al respecto. Traigan sus ideas para el exacto. próximo, ¿no? Para Sí, ustedes, ¿qué es? ¿Cómo debería ser una buena formación? ¿Qué debería tener o no tener? Y como siempre tenemos una charla, ¿no? bueno. Y empezamos entonces, y hoy vamos a adentrarnos en este ciclo.
el ciclo del método Project Management by Mistake y lo vamos a realizar. Más bien, René nos va a mostrar cómo se solucionan errores, problemas gracias a este ciclo. Hoy, René, tú tienes la palabra en esto. Y vamos a empezar con el caso de que René nos tiene para esta situación. Es un caso que habíamos visto en nuestro webinar anterior sobre casos que nos traen ustedes mismos y nos dimos a la tarea de revisar el caso y ver cómo se soluciona eso. Entonces, René, adelante, te escuchamos. Bueno, a refrescar el caso que vimos la vez pasada, que una de nuestras asistentes asiduas, creo que a todos ha asistido, nos mandó este caso, ¿no? Em, entonces, allí vamos. Voy a leer literalmente y de pronto parafraseo en algunos sitios porque pues la idea es expresarlo como ella lo expresó. Bueno, una vez llegué a una empresa de desarrollo en otro país que estaba trabajando con Scrum. Me contrataron porque un proyecto muy grande para una empresa norteamericana estaba muy mal y necesitaban apoyo de alguien con experiencia que les ayudara con el proyecto. Me entrevisté con el dueño de la empresa, quien era también el gerente de proyectos o product owner y medio Scrum Master, no estaba muy claro ese rol. Estaba muy preocupado porque el proyecto estaba atrasado y se seguía atrasando mucho y no se veía cómo comenzar a avanzar al ritmo que necesitaban para poder cumplir con el cronograma. Bueno, ahí ya vamos viendo varias cosas, ¿no? Los desarrolladores eran junior y el único senior, que era el líder técnico, tenía muchos problemas de trabajo con ellos. Era bastante grosero, no daba mentoring, pensaba que él trabajaba solo y ya. Y él estaba recibiendo quejas del Scrum Master y de todos los miembros de la célula y lo que había tratado de hacer con el Scrum Master no había funcionado. Ellos no estaban entendiendo los requerimientos y terminaban haciendo lo que pensaban que era correcto. Había una auxiliar de gestión a quien le habían dado el título de Scrum Master, pero no sabía mucho de Scrum y ni hablar de certificaciones. Me expresó más o menos lo mismo que el dueño, pero además que estaba muy perdida sobre cómo lograr que la gente fuera más productiva, que no entendía muy bien lo que el dueño y el equipo esperaban de ella. Hablé con los desarrolladores y estaban muy perdidos sobre el alcance del proyecto, los requerimientos, la tecnología que estaban usando. En general no tenían claro qué se esperaba de ellos. Algunos me dijeron que estaban pensando en renunciar ya que no tenían apoyo de su líder técnico y más bien las consultas se volvían peleas. Es que este caso es Dios maravilloso. mío, hasta donde lo pintas, eso va para cancelación. Ese es un Eh, proyecto que eh, no tiene futuro. Sí, no lo expresa aquí ella, pero yo me imagino que o sea, si me llamaron para consultoría es porque ya había una situación grave, ¿no? Ya estaban amenazando también con, oiga, Sí. bueno, póngase serio. Bueno, se estaban echando mutuamente la culpa de todo lo que pasaba o no pasaba. El líder técnico, el senior, supuestamente, supuestamente es mío, perdón, simplemente quería que lo dejaran trabajar tranquilo. No quería y no le gustaba que lo interrumpieran con preguntas estúpidas. Ah, Es estúpidas, la persona lo escribió entre comillas. Uy, o sea que decía eso, o sea, no, pues lo que yo interpreto es que no son palabras de la persona, de la gerente que nos mandó esto, no, sino que son palabras del del líder. señor, ¿no? Del Sí. líder. Disque líder. Identifiqué que no estaban teniendo la disciplina necesaria para tener dailies o sprints formales, mucho menos plannings o reviews o retros, o sea, no era Scrum. Y además, la forma de trabajo que esperaba el dueño no era la de tener ese tipo de burocracia, entre comillas, y pérdida de tiempo, entre comillas. Mm. Él quería entregar sin complicaciones. Dios santo. La empresa estaba teniendo problemas también con su cliente, lo que tú decías, ya que las entregas que se habían pedido, que se habían podido hacer, perdón, estaban lejos de la calidad y alcance esperados por el cliente, ya que se estaba entregando directamente lo que hacían los desarrolladores.
Uy, Dios mío. Así sin Ya, tamiz, sin ya, anestesia. hágale, brutos pero decididos. Ya estaba mostrando síntomas de querer terminar el contrato. Terrible, dice acá. Eh, yo creo que lo resolví bastante bien y saqué adelante el proyecto, gracias a Dios. Pero quisiera saber qué hubieran hecho ustedes. Bueno, esto es lo que nos planteó la vez pasada. La vez pasada hicimos algún tipo de anotaciones acá y algunos también de parte de la audiencia que muy amablemente dieron ideas. Pero entonces nos pareció tan interesante este caso, que es como un caso de estudio, ¿no? Sí. Nos pareció tan interesante que dijimos, no, este puede ser el que usemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea a continuación? La idea es que vamos a aplicar nuestro ciclo de la gestión apropiada del error y vamos a ir viendo herramientas que podíamos haber utilizado acá. La persona ya sacó adelante el proyecto y pues eso ya está en el pasado, pero nosotros vamos a ver, bueno, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo lo hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuál es la idea con ustedes? Como siempre, participar todo el tiempo en el chat. Estamos esperando que nos digan cómo ven las herramientas y si tienen alguna otra idea, obviamente estaremos leyéndolas. Para empezar, Entonces, si ujú, tienen idea, ¿qué harían ustedes con este proyecto? A mí se me ocurre cancelarlo. A mí se me ocurre cambiar al líder técnico. Así, a priori. a Tenemos un priori, marco de un framework de trabajo sobre el error que nos dice algo diferente. Pero a ustedes, ¿qué se les ocurriría que se puede hacer? A ver qué nos ponen en el chat. Ideas. bueno, demos un momento para que vayan haciéndolo y luego vamos contándoles. Como se dan cuenta en pantalla, tenemos un ciclo que consta de 7 pasos, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar como de algunas de las cosas que usamos, no todo, porque pues obviamente no es la idea de este escenario. Sin embargo, sí vamos a hacer un workshop yendo más al detalle, entonces, de esto que estamos hablando, para que lo tengan en cuenta. Los invitaremos al final. Bueno, aquí dice Michelle, hay que delimitar primero el alcance del proyecto y reforzar la autoridad del gerente de proyectos. Autoridad, ok, Y el alcance. El asunto es que el en un alcance. proyecto ágil el alcance todavía no está muy bien definido, ¿no? Debería estar en un momento en que ya están adelantando, al menos el alcance global tendría que estar definido. Ujú. El alcance de cada sprint, pero si no tenían sprints, entonces pues más Sí. perdidos que muy perdidos. Pero bueno, entonces Dice, arranqué. A ver, ¿sí? dice, conversaría primero con el gerente para saber qué tanto sabe del proyecto y escuchar al equipo de trabajo. Y luego revisar el marco de trabajo ágil para ver cómo están trabajando. Luego valido con el líder técnico su comportamiento y la causa de este. Entonces, Bueno, bastante y bien ahí sí, enfocado. planes y sesiones de equipo. ¿Suena bien? Bastante, bastante bien enfocado, sí, Sí, sí. suena Para lo bien. que tenemos preparado nosotros acá, es bastante bien preparado. Bueno, entonces como vemos en pantalla, nuestra primera etapa es del ciclo, son principios y objetivos. Este marco de trabajo tiene un mindset, una mentalidad ágil y por lo tanto se basa primero en principios. Primero mi primaria, decimos en Ujú. Colombia coloquialmente, y primero mis principios. Entonces, eh, eso es fundamental. Y creo que lo que podían haber hecho inicialmente es, ven, apeguémonos a los principios. ¿A qué principios? Pues hay que establecer unos principios básicos que vamos a contarles los de Project Management by Mistake, pero cuando uno no lo conoce, pues uno puede decir, ven, hay unos principios básicos de proyectos, hay unos principios básicos de gerencia de proyectos, hay unos principios básicos de comunicación y de relacionamiento, hay unos principios básicos de ingeniería de software, en este caso que es software, Ujú. para crear software. Entonces, uno puede remitirse a esos principios básicos, pues si uno no conoce el modelo Project Management by Mistake, pues puede referirse a esos principios básicos de lo que está haciendo, ¿ok? Por Y ejemplo, hay un el supuesto principio, marco y del supuesto marco de trabajo exacto, que está utilizando, ¿no?
Y hay un principio que me gusta mucho ahí y que se trata de la culpa no es de las personas, la culpa es del proceso. Y es algo que yo he visto siempre. Usualmente en las organizaciones eh, de teoría Y, la culpa es de la gente. Y hay organizaciones donde lo primero que preguntan es ¿quién fue? Y Buscando mochar cabeza. culpables. Cacería de Ta- brujas. ¿Sí? Terrible. Pero El en peor, realidad el problema subyace a esto. claro, lo peor que puede hacer es eso. Ese es uno, ¿no? No es la persona, es el proceso. Otro principio importante de nuestro modelo es no a la culpa. Ujú. No se busca culpable, sino responsable. ¿Quién o quiénes son los responsables de que esto funcione? No culpables, ¿no? Entonces, eso es otro principio a tener en cuenta. Y ese Eh, principio es fundamental por lo siguiente. Yo lo equiparo con algo. Imagínate que tu niño de 5 años entra jugando con el balón a la sala y ¡pran! Rompe el jarrón que regaló la abuelita. Y tú le dices, ¿qué hiciste? Es tu culpa. Tú rompiste el jarrón. malo, El niño, ¿qué opción tiene? Echarse a llorar, esperar el castigo. Pero si en vez de eso tú le dices, mira, el jarrón lo rompiste por entrar a jugar con el balón. Es tu responsabilidad cuidar las cosas de la casa. ¿Creen que la reacción del niño será diferente? ¿Cuál será más beneficiosa? ¿La de la culpa de sentarse a llorar? ¿O la de él pensar, yo soy responsable de cuidar las cosas de la casa? Entonces la siguiente vez él solo va, es muy probable que él solo piense, no, no puedo entrar a jugar con el balón porque yo soy no, responsable de cuidar las cosas de la casa. también son mías, también son mis cosas. Exacto. Claro. Bueno, Mira hay lo otro, que nos dicen acá, dale, disculpa. dale. Angélica, adicional a lo que indican, también revisaría con las personas que realizan pruebas para saber qué tan lejos está lo solicitado de lo implementado. Súper importante. ¿Sí? Definir y capacitación express del marco de trabajo, dice Jorge. Tienen que Gonzalo, saber qué están aparte de haciendo. conocer de antemano el alcance, los objetivos y fechas comprometidas, es básico la capacitación a todo nivel de los involucrados. Por eso es que vamos a Sí, hablar de capacitación en el próximo webinar. sí. Sí. Dice Gerardo, considero que todo el equipo del proyecto debe tener claros los objetivos y alcance del proyecto y las metas intermedias que agilizan su ejecución. Muy bien. Bueno, ya vamos para allá. Otro principio importante es mejora rápido. Mejora rápido. Pero con esta actitud complicado la mejora rápida, ¿no? Y a mejora rápido se puede pegar algo que es mejora continua, ¿no? Eh, si yo no, si yo pienso que ya arranqué mal y que un proyecto que arrancó mal no puede mejorar y no tengo herramientas para hacerlo mejorar, entonces estoy condenado. Y en este caso, por lo que leímos, pues teníamos una situación muy compleja en ese sentido. O sea, no tenían las herramientas para hacer que mejoraran, ni tenían la confianza del equipo para hacer que mejoraran, ¿no? Hay un principio básico de liderazgo, dos principios tal vez que se vienen muy de la mano, que son la confiabilidad y la confianza. Ujú. Entonces, yo como líder tengo que tener la confiabilidad, tengo que ser yo, o sea, haberme desarrollado yo para tener la confiabilidad y a raíz de esa confiabilidad generar la confianza. Pero cuando yo no establezco un liderazgo de este estilo, ¿qué pasa? No existe la confiabilidad en mí como persona, como líder, ni existe la confianza mutua. Entonces, no hay espacios seguros. Nadie en ese equipo va a hablar. Yo tengo que establecer un espacio seguro donde las personas sientan que pueden decir, oye, pasa esto, oye, mejoremos esto, oye, me está pasando esto, y que no va a ser culpado ni castigado, ¿verdad? Por lo que está Ujú. diciendo. Pero si yo no genero ese ambiente positivo hacia el error, hacia la investigación, hacia la innovación, pues ¿qué va a pasar? Pues todo el mundo va a estar callado y haciendo caso y O cavando, haciendo ¿no? lo mínimo ¿Cómo es tu necesario. frase, cómo es tu frase preferida? Cavando. Ah, sí. No, no es tu Siguen preferida, cavando pero el hoyo.
para salir Siguen de él. cavando. Si quieres salir del hoyo, por lo menos deja de cavar, ¿no? Al menos deja de cavar y ya después ves qué haces con con lo que tienes, pero por lo menos deja de cavar. Bueno, Eh, ahí en ese caso, René, sí, ¿qué principios tomaste para dilucidar este caso? ¿En qué no, principios te basas? yo pienso que todos los que hemos venido hablando, o sea, no a la culpa, buscar responsables, ¿sí? No es la persona, sino el proceso, entonces ver qué pasa con el proceso, en este caso, con la supuesta metodología según sus palabras que estaban usando, o sea, el marco de trabajo que supuestamente estaban usando, pensar en que se requiere una confiabilidad y una confianza, o sea, principios de liderazgo, ¿no es cierto? Eh, no tenerle miedo al error, que pues es como lo mismo, ¿no es cierto? Y Ujú. infundirles de pronto que el error te enseña solo si lo sabes manejar. Pero fíjense que esos son solo principios que se podrían transmitir, por ejemplo, en una charla inicial, pero antes de tener cualquier charla, cualquier contacto, esta fase se llama principios y objetivos. Y es que uno no debe comenzar a trabajar a la loca, No ¿sí? porque la loca no trabaja. De pronto trabaja más que, bueno, no, dejémoslo así. El asunto es que si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Entonces hay que sentarse. Entonces yo me hubiera sentado con el líder del proyecto. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu alcance? ¿Qué esperas? ¿Cómo te sentirías feliz al final de este proceso? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Porque uno no puede llegar a un proyecto como estos tan enterrado en el lodo y pensar que de la noche a la mañana lo vas a mejorar 100%. Probablemente vas a tener que pensar en, bueno, ¿cuál es mi primer objetivo? ¿Cuál es el Pareto? ¿Sí? ¿Sí conocen Ujú. el principio de Pareto, me imagino? O el principio 80-20. Entonces, yo veo de todo lo que tengo que hacer, que en este caso es un montonón de cosas, eh, ¿qué voy a hacer primero? Entonces, determinar los objetivos iniciales para enfocarnos, ¿no? Y cuando yo estoy enfocado, pues soy más eficiente. No voy a actuar sobre todo al mismo tiempo, no, primero determinar un poco el alcance de lo que urgentemente necesitaba este señor, basado en los principios, y ahí ya arrancamos, ¿sí? A trabajar. Vale. Ahí ya arrancaríamos a trabajar. Ahí viene Eh, entonces el plan. Claro, Sí. dice Gerardo, considero que todo el equipo del proyecto deben tener claros los objetivos y alcance del proyecto y las metas intermedias que agilizan su ejecución. Un líder debe inspirar, ser respetuoso y generar confianza. Fijar el norte, Ujú. dice Jorge Luis. Claro, Exacto. entonces primero saber el norte porque esta persona llegó a ese proyecto sin conocerlo, o sea, no venía trabajando en el proyecto, sino que llegó como una consultora, ¿sí? Entonces, luego de saber dónde estoy, de saber cuáles son los principios, entonces planear. En la planeación, ¿cuál es la idea? La idea es lo mismo, ¿no? O sea, no comenzar a trabajar a la loca. O sea, no comenzar a trabajar sin pensar primero. Y aquí es uno de los dogmas que nosotros hemos venido criticando y es, oye, es que es agilismo, entonces no planeamos. Uy, Mentira, vulgar uy. mentira, ¿ok? Es tan importante la planeación en agilismo que se planea a diario, más bien, pero o que se revisa la planeación a diario. Pero, pero acá el tema es, primero, pensemos qué vamos a hacer. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que de la mano de lo que nos dijeron algunas personas acá, Mauricio, eh, primero hay que diagnosticar, hay que saber qué está Ujú. pasando. Y ese saber qué está pasando, yo lo haría en dos etapas, ¿sí? Una etapa en la que tengo una charla conjunta para medir el clima, para medir la cultura, para medir la comunicación, para medir los tonos en los que se están hablando, ¿sí? O sea, o que no están hablando. Eso se Como mide decía un amigo, en el gritómetro. el gritómetro o el groserómetro en el caso de ese líder que nos dice aquí nuestra amiga. Sí. Y, eh, y luego tener unas reuniones one to one individuales, obviamente, unas one to one con cada miembro del equipo, que esa es otra herramienta, ¿no? Unas reuniones one to one. El primero es una lluvia de ideas, un focus group, lo que tú quieras, como lo quieras manejar, o sea, una serie de preguntas que tú expreses y bueno, ¿qué piensan de esto? Y hacer
que todas las personas participen. Luego, en lo individual, pues seguir un esquema one-to-one en el que tú pues haces unas preguntas específicas que llevas, escuchas y en este caso sobre todo escuchas, o sea, es como la parte de escuchar del one-to-one, ¿no? Em, y después de eso, entonces pues yo diría, bueno, recopilar todo lo que sale de ambos escenarios, ¿no es cierto? Categorizarlo. Nosotros tenemos un esquema de categorización del error para poder determinar cómo, eh, a qué me estoy enfrentando, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de errores por origen, por la persona o las personas, o pues dependiendo de dónde viene, por las consecuencias, ¿no es cierto? Por la velocidad de respuesta. Hay errores allí entonces que yo tendría que decir, oye, son categorizables, son recuperables o no son Ujú, recuperables ya en este exacto. punto y qué voy a hacer y lo que es recuperable que hago, lo que no es recuperable que hago. Y para cada tipo de error pues también determinar, oye, cuál es el nivel, cuál es la importancia. Nosotros hacemos ahí algo muy interesante y es que creamos algo que llamamos una matriz, ¿sí? De error, y esa matriz de error nos da después de una calificación, nos permite ya priorizar, o sea, generar un pareto de inmediato de qué ataco primero, porque es importantísimo para nosotros eso. Uno no puede atacarlo todo, uno no puede perfeccionarlo todo al mismo tiempo, como la ¿No? película, todo al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿sí? Y Eso es imposible. necesitamos saber cuáles son los errores más importantes y muchas veces los errores se califican subjetivamente en su importancia y de pronto atacamos el error que no es y hay otro más grande detrás que queremos inconscientemente o a veces conscientemente bajarle la importancia. ¿Sí? Sí, Y ahí así es. llegamos, fijémonos, toda una planeación y como Pero, ustedes lo ven, este bueno, es un dale, pero ciclo. yo ya empecé a hablar de la ejecución, tienes razón. Pero ahí no estabas contando lo que ibas a hacer. Y ahora empieza la Sí, ya. ejecución. Sí. Ahí muy importante entonces tener en cuenta que, como se dan cuenta, y tenemos un ciclo. Fíjense que acá todo es cíclico porque es iterativo, ¿no? Este es un proceso que nunca termina, es iterativo e incremental, como todo buen marco de trabajo ágil. Entonces nos permite, obviamente, mejorar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay nada perfecto, ¿no? Porque además la única constante es el cambio. Y si la única constante es el cambio, pues no hay nada terminado, nunca. Sí, exacto. Bueno, entonces en la ejecución, en este caso, fíjense que acá hay una captura. Esa captura del error es importante porque en este caso yo tendría que tener esos one-to-one y esa reunión grupal que les decía, pero siempre orientado a algo que se nos olvida y es la causa raíz. Las preguntas tienen que no ser superficiales, ¿no? Oye, ¿y qué hicieron? ¿Y qué pasó? Ah, listo, ya. Y ser un ente ahí, un observador pasivo de lo que nos están contando. No, hay que hacer preguntas, hay que ir al hueso, ¿sí? Hay que ir a lo duro, hacer las preguntas difíciles y encontrar realmente dónde está el problema. Porque es que aquí podía haber un escenario, por ejemplo, en el que ese líder técnico, ese senior, no era el malo del paseo. ¿Qué tal que él fuera una persona muy exigente, muy juiciosa, que estuviera pidiendo que se llevara a cabo todo muy bien, con mucha calidad, y que los demás estuvieran haciéndolo de una manera muy mediocre y por eso él ya estaba en un tono grosero? Entonces uno no puede dar por hecho que lo que le están contando es lo que sucede. Entonces tiene que ir a la causa raíz. Yo haría eso, ¿sí? Muy O bien. sea, Y ir a ahí la causa raíz, la preguntar. calidad de las preguntas define la calidad de tus respuestas. Correcto. Hay que pensar muy bien las preguntas que vamos a hacer para capturar, sobre todo porque estamos en un ambiente de ánimos caldeados. ¿Sí? Correcto, Pregunta todo el mundo Patricio, estaba. ejemplo de preguntas de causa raíz. Bueno, eso está súper fácil, ¿no? Cinco porqués y ya, ni siquiera hay que pensarla mucho. El Es Five ¿y por Whys qué? es una ¿Y técnica por muy qué? valiosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
No significa que vas a encontrar la causa raíz en 5, es un promedio estadístico, pero puedes encontrarla en 3 como puedes encontrarla en 8. Digamos que ahí Sí, lo importante es cavar, ¿no? Cavar profundo y preguntar. Entonces, ejemplos. Eh, no, es que Mauricio me contesta mal. Mauricio, ¿y tú por qué le contestas mal? ¿Sí? No, pero primero, René, ¿qué es que te conteste mal? Ah, es que él me dice tal cosa. Mauricio, ¿y tú por qué le dices tal cosa? Entonces Mauricio, no, es que yo le digo eso que le dije, no me haga preguntas estúpidas, porque resulta que René no hace su tarea, no investiga y viene a que yo le resuelva y yo tengo que hacer lo mío. Ah, ¿y qué significa que no investiga? René, ¿tú por qué no investigas? ¿Qué significa investigar? Y entonces, es que lo que sucede es que tú no te tomas un tiempo de ver cómo haces tu tarea y quieres que te la resuelva Mauricio. Ah, es así, René, y vamos encontrando y que el así se problema va no, investigando. el Ujú. problema no es. Entonces, esas preguntas son valiosas en la medida que uno está con una escucha activa, súper piloso, súper pendiente y haciendo preguntas que lo lleven más profundo con base en lo que le van contando. ¿Ok? Eso que acabo de hacer no necesariamente se hace en grupo, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí, otras que tienes que medirte, porque la idea no es confrontarlos y terminar de dañar el ambiente, ¿no? Sino ir encontrando por dónde vas a tomar después las entrevistas individuales, ¿ok? Para tener por dónde tomarla y hacer las preguntas más enfocadas. Pero si tú creas un ambiente de choque en una reunión grupal, pues vas a empeorar la No, situación. se Entonces, con daña cuidado, todo, ¿no? se daña Con todo. cuidado. Mira que dice Michelle, a veces solo es escuchar a la gente y preguntar cómo se siente, o qué Sí. es lo que más les molesta, o cómo lo solucionarían, o cómo trabajarían mejor. Esta parte de la captura y del hablar con la gente, yo sé que para muchos no es fácil. Para mí, por ejemplo, no era fácil, porque muchos acá en gerencia de proyectos venimos de ser los mejores técnicos. Y por X o Y razón, ya sea efecto halo, porque nos promovimos o estudiamos, llegamos a gerentes de proyectos. Pero no vamos a ser psicólogos. Nos toca aprender a Hay que aprender. entrar en la mente de la gente, a aprender a hacer las preguntas correctas ahí. ¿Sí? Mira, Gerardo dice, ser asertivo en la comunicación es la base de un buen entendimiento. Sí, para allá vamos. Bueno, entonces, en Exacto, Gerardo. captura, en captura esa es la información. Yo también haría algo en lo técnico en este caso. Mauricio, no sé tú qué piensas. Yo verificaría cuál es el producto que están entregando. O sea, muéstrame, ¿qué tienes? ¿Sí? Las últimas entregas, qué es lo que tienen para ver pues cuál es ese nivel de calidad o de mediocridad de pronto en las entregas, de mala calidad o de lo que sea que esté pasando, por lo Sí, mismo, porque, porque lo que me cuenta puede ser un tema de percepción del cliente en Estados Unidos y no un tema real. Entonces hay que ir realmente a lo que sucede y no quedarse en el chisme, ¿no? Entre comillas, allí en el chisme. sí, hay Bueno, capturas cuantitativas, cualitativas y perceptivas. correcto. Y las perceptivas son las más engañosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Todas, porque depende quién ponga el número. ¿Ok? Es que ese es Exacto. el tema. Depende quién ponga el número a veces. Si no está bien estandarizado, bueno. Bueno, Listo. El siguiente paso es entonces una clasificación. En la clasificación entonces es, bueno, lo que ya habíamos hablado un poco. ¿De dónde viene este error? ¿Viene de una persona, viene del proceso, viene de un mal manejo de una técnica, de una dinámica, de una ceremonia? ¿Qué tipo de consecuencias puede traer ese error? Y empezar a calificarlo allí, en este caso, ya después de la mano del líder, que es la persona que en este caso era el dueño además de la empresa, y pues es el que tiene el norte, entre comillas, porque por lo que veo, por el caso que nos plantearon, no tanto, pero pues ir con esa persona, mira, yo veo esto, ¿estás de acuerdo? ¿Qué de esto para ti es más urgente, más importante, más prioritario? Y después de hacer esa categorización, entonces pasar a la siguiente etapa, Mauro, muéstranos el gráfico, por favor, que es analizar. Entonces, efectivamente, sí, yo verificaría esa información que se recopiló y establecería un trabajo. En este caso,
En este caso hay demasiadas cosas que hacer que llevarían mucho tiempo. Yo establecería un plan de acción inmediato urgente para tener unas victorias tempranas para que el equipo también se dé cuenta de lo que está pasando. Yo establecería un plan claro, que todos lo tuvieran muy claro, socializado a todos en general, para que todos entiendan, como alguno acá también dijo. O sea, tenemos que dejarle al equipo claro lo que queremos, qué esperamos de cada uno de ellos, qué es bueno, qué es malo, sí, o sea, qué es lo que se espera. Nosotros siempre decimos, yo ser exitoso sí, ¿sí o no, Mauro? Ujú. Entonces, yo ser exitoso sí. Entonces, Si hago tú vas a tal ser cosa, exitoso si haces esto o no haces esto o lo que sea. Entonces, establecer unas reglas de juego basados en los principios que ya hablamos, ¿no es cierto? Principios ágiles de respeto, coraje, ¿ok? De comunicación, empezar a establecer unos canales de comunicación apropiados y unas maneras de comunicación apropiadas, ¿ok? Para todos. Y luego en lo individual, hacer lo mismo, pero ya individual, porque hay cosas que seguramente ahí van a ser muy complejas, ¿no? Por ejemplo, al líder habrá que decirle unas cuantas cosas que no quieres decirle en público porque va a quedar peor de lo que está. Entonces, eso, probablemente vas a querer tener una charla con el de, oye, tu obligación como líder técnico tus obligaciones son estas, tú debes dar mentoring, tú debes incluso dar coaching, tú tienes que atender a estas personas hasta este punto. Cuando estas personas no hagan su tarea, como en el caso que les explicábamos ahora, René no está haciendo su tarea, me levantas la mano de inmediato y yo hablo con René. Y luego con René o los Renés, ¿cuáles son tus responsabilidades? Mira, tú tienes que hacer tu tarea, tú tienes que investigar, tú tienes que probar antes de preguntar, porque nadie te va a atender a gusto si tú quieres que el otro haga tu trabajo. y ahí es Por poner un donde ejemplo, nos ¿no? damos cuenta de la necesidad de definir y de revisar en esa captura y en ese análisis el por qué. Puede ser que en este caso el líder técnico no tenía claros todas esas actividades, todas esas responsabilidades que se le están diciendo ahora que debe tener. Pues por Muchos lo que problemas pueden sigue, sí, relacionarse con eso. yo soy muy acelerado, Mauro, discúlpame. Claro que sí, claro que sí. Eso pasa todo el tiempo, Mauricio, tú ya lo dijiste, y es que cuando alguien no sabe lo que tiene que hacer, cuando alguien no entiende lo que tiene que hacer, cuando alguien no conoce en lo técnico ni tiene las habilidades, se vuelve un lío. Y esa reacción puede ser precisamente una reacción a su miedo y a su inseguridad de que no sabe en dónde está parado, no sabe lo que está haciendo. La inmensa mayoría de las veces cuando uno habla con personas que aparentemente son problemáticas, tóxicas, y simplemente lo aterriza y le dice, mira, yo espero esto, tú estás haciendo bien esto, una buena técnica de feedback, ¿no? O sea, tú puedes usar, por ejemplo, feedback en Sandwich, ¿ok? Y la persona entonces sale, pues para hablar de alguna de las técnicas, sale más contento, sale también como animado de, oye, ven lo bueno y tengo opciones de mejora. Y esas opciones de mejora no son castigo, no es una cosa mala, ¿no? Eres una persona mala, no. Todos tenemos opciones de mejora todo el tiempo, todos Y ahí podemos salen mejorar todo el tiempo, opciones de mejora para la persona, pero también opciones de mejora para la organización. Si el obviamente. caso es que los roles no estaban definidos, las responsabilidades no estaban definidas, el líder técnico llegó al líder técnico por ser el que más sabe, pero no estaba claro lo que tenía que hacer. Ahora volvemos a la organización y empezamos a hacer esas definiciones. De tal Correcto, ese forma es el que de siguiente aquí en paso. adelante ese problema ya no se presente. Ya sabe lo que tiene que hacer. Y desde ahí viene lo que hemos dicho, de educar. Educar a las personas, porque muchas veces esa educación, vuelvo y repito, participen en 8 días, esa educación se queda en lo básico, en lo que dice el Claro, libro, pero para la empresa, para la idiosincrasia, para la gente puede ser algo muy diferente. Tiene que ser mucho claro. más específico y detallado. De acuerdo completamente, Mauro. Eso es así. Pues ahí en la definición
yo propondría un plan de acción inicial así de golpe de 8 pasos, ¿sí? Entonces, primero el plan personal, que es de lo que ya estábamos hablando. Entonces, hablar con las personas, establecer cuáles son sus mejoras a realizar, establecer las cosas que no son tolerables en un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Las cosas que se tienen que mejorar de manera individual. Primer paso. Segundo paso, intervenir el proceso. Claramente aquí no tenían ni idea de Scrum en este caso, pero ni idea. Se me ocurre decir una palabrota antes de ni idea, No, porque es que es terrible, dejemos así. porque es que es terrible, o sea, ni ceremonias, ni roles, ni qué, ni cosas básicas que son bueno, de los temas básicos profundos nucleares de core de, de Scrum, ¿no? Entonces, decir que estaban haciendo Scrum es pues una falacia. Después podrían decir es que Scrum no sirve, no estaba haciendo Scrum ni nada, o sea, no estaba haciendo nada. Entonces ahí está intervenir el proceso, hablar con la persona, tú cómo quieres hacer este proceso. ¿Realmente tú quisieras hacer sprints o quisieras trabajar más bien de una manera continua, procesando y entregando, procesando y entregando? Entonces de pronto no es Scrum lo que tú tienes que hacer, sino de pronto Kanban o Scrumban, ¿ok? Yo pienso que por ese caso que están colocando ahí, realmente lo más acertado sería de pronto adoptar Scrumban, ¿ok? Ok. Pero no tengo el detalle completo, ¿no? Después del proceso, aclarar los roles. No tenían claros los roles. Entonces, tercer punto, ¿cuáles son los roles? El dueño es el product owner, o sea, el que conoce del tema, pero ¿quién es realmente el Scrum Master? El Scrum Master probablemente sea ese auxiliar, ¿no es cierto? De la que hablan ahí. Y en cuanto a los roles dentro de los developers, los roles ya técnicos, ¿tú qué haces? Tú eres en este caso software, entonces ¿tú qué eres? ¿Tú eres un desarrollador de front end o eres de back end o eres un full stack o eres de pruebas, como ya alguien decía, por Dios no hay alguien de pruebas, o eres un business analyst que está trabajando con el dueño, con el product owner, creando las historias de usuario, ¿sí? Eh, es muy, muy, muy importante hablar de que los roles quedaran claros, pensaría Ujú. yo. Luego, entonces, establecer la importancia y la forma de hacer correctamente las ceremonias. Cuarto paso. Se supone que tenían dailies, pero según esto, mal, o sea, nada que ver. Entonces, si van a hacer Scrum, entonces hay sprint, planning, daily, review y retrospectiva. 5 ceremonias, 5 eventos. Si no van a usar Scrum y van a hacer Scrumban o un híbrido, entonces por lo menos el daily, alguna reunión de planeación así sea semanal, como se puede usar en Scrumban, ¿no es cierto? Y periódicamente cuando se defina por el equipo o por el dueño de la empresa, tener una retro, que es importante tener una retro, ¿sí? Como mínimo, o sea, una vez al mes o una vez cada 15 días, no sé, lo que definan en esa empresa, porque si no, ¿cómo aprendo? ¿Cómo me doy cuenta si voy mejorando o no voy mejorando? Entonces, establecer muy bien las ceremonias. ¿Para qué se hace una ceremonia? ¿Cuál es el objetivo de una ceremonia? Es que un daily mal manejado no sirve para nada, ¿sí? Un daily mal manejado no sirve para nada. Y yo he visto temas en los que un daily de 2 horas Uy. y están aburridos. Eso, Pues claro que están aburridos. eso lo hablaba esta mañana con un cliente, donde ellos hacen dailies, pero Ujú. el daily es más una reunión de seguimiento que una reunión de planeación como debe ser. Sí. Y es una mala manera de hacer el daily. Digamos que hacerlo diario ayuda un poco, pero la filosofía del daily es planear. Y Y aquí hay que sincronizar. mirar, hacia el pasado no se puede gestionar. Tenemos que gestionar hacia lo único que podemos manejar, el futuro. De Claro. nada te sirve lo que ya no se hizo, los hubieras no existen, ¿Ya lo que para te qué? sirve es lo que va de aquí en adelante. Entonces, Tener culpable para mocharle la cabeza, ¿para qué? ¿para qué?
El proceso Sí, sigue igual. correcto. En el daily, por ejemplo, para seguir con el daily como, solo como ejemplo, en los dailies vital que el equipo se sincronice, que todos sepan en qué están los demás. Pero además, en un liderazgo ágil, que es un liderazgo servicial, es muy importante saber cuándo hay bloqueos, cuándo hay cuellos de botella, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en mi tablero Kanban tengo un cuello de botella en mi work in progress, ¿sí? Entonces, yo tengo que Algo se poder, bloqueó ahí. Mm. sí, claro, tengo que poder saber qué pasó, tengo que poder saber qué pasó, porque ahí puede haber diferentes problemas, ¿no? Eh, yo creo que uno de los principales problemas, como alguno de ustedes dijo más temprano, es la comunicación, como dijo Gerardo. La comunicación es vital y ese sería el quinto punto, ¿ok? El quinto punto. Entonces, mejorar la comunicación, establecer reglas de comunicación interpersonal, establecer reglas de comunicación formal, porque por lo visto no las tenían. Entonces, ¿yo cómo me comunico? Tengo un grupo, tengo Slack, tengo WhatsApp, no sé, lo que sea. Sí, tengo Jira o tengo Teams, tengo Planner de Microsoft o qué tengo, o lo hago con Trello, ¿ok? Pero ¿cómo lo manejo? ¿Cómo es esa comunicación? Los tiempos de espera de respuesta, sí, o sea, ¿cuáles son esos mecanismos de comunicación? Pero dentro de comunicación también está la calidad de la comunicación. Oye, tú no puedes decirle a un desarrollador que su pregunta es estúpida. O sea, eso está salido de todo estándar, de toda tolerancia. Es como Olvídate de eso. decirle al niño que pregunta por qué el cielo es azul y el papá le dice, no hagas preguntas estúpidas. Ay, Dios mío. Bueno, yo Mira, terminaba preguntas de ese estilo con mis hijos, Mauricio, en el Big Bang, ay Dios, como causa raíz. como ¿Qué causa ibas a raíz. decir? Mira, pregunta Patricio que si los colores del ciclo tienen algún significado, alguna relación colorida. No, no, salvo diferenciarlos, pero no, no más. No. Sí. Por el momento no. Y dice Miguel, es probable que al hacer el análisis de aplicación de la metodología que mencionas, se identifiquen brechas por falta de formación en metodología o falta de recursos. ¿Cómo manejarlo, ya que esto implica gasto o inversión? Sí, ahí vamos a mostrarlo como parte del tema, ¿no? Es algo muy importante, ya van dos personas que lo plantean, Mauro, Ujú. y lo vamos a hablar en el siguiente punto, ¿sí? Pero también es parte de comunicación. ¿Cómo podemos decir que nos comunicamos bien si cada uno está pensando que está en un proceso distinto? Están en realidades distintos, en mundos distintos, con reglas distintas, y, pero están trabajando juntos. Absurdo, ¿sí? Entonces, eso Sí. hay que igualarlo y para mí eso es parte comunicación y parte entendimiento y ya les voy a contar. Entonces, esa comunicación, entonces, en lo personal, esa comunicación también se tiene que dar en función de las herramientas que uso para comunicarme, también se tiene que dar en qué hago para, para respetar a los demás, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, mira que ¿qué? lo ¿Que te regañamos o ríes? no. Él dice que no lo vayamos a regañar. Pero haciendo de abogado del diablo, si se mocha la cabeza del que genera el problema, ¿no es una forma de mejorar? Pues es que, no, 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 para nada, para nada. Fíjate que a mí me ha pasado como tal vez dos veces en toda la vida, Mauro, que haya tenido que mochar una cabeza llegando a una A situación mí me ha como estas, tocado. muy parecidas. A veces toca, pero sabes que la inmensa mayoría de veces cuando uno habla con la gente, le expresa claramente lo que espera de ellos, le expresa claramente los límites, ¿sí? Los límites de esa, hasta dónde es tolerable una situación. La mayoría de las personas se pegan, se pegan a lo que uno le está proponiendo, normalmente. Ujú. Y de hecho he tenido experiencias en las que personas que eran muy negativas se vuelven los mejores. O sea, se pegan a lo que tú les estás mostrando y se vuelven los mejores. Entonces, yo creo que eso depende de la herramienta que tú tengas y la maña, ¿no? La maña que tú vayas adquiriendo ahí para tenerlo, pero hay ocasiones en que toca. Entonces, no te vamos a dar duro, porque cuando toca, toca.
Y en Sí, este caso, viéndolo tan duro, esa persona estaba refiriéndose a los demás como estúpidos y, o sea, para mí probablemente esa pudieron es llegar una allá. No posible tengo el solución. detalle, pero es Sí, una posible solución. Cuando yo he tenido personas así de tóxicas, como te digo, un par de casos, y que no han respondido ante la formación y todo el coaching y el mentoring que uno les da, lo mejor es eso, y el equipo mejora de inmediato sí. Y mira lo que dice en Michelle. estos casos. En su mayoría los conflictos solo están evidenciando el problema, los conflictivos, solo están evidenciando el problema y pidiendo ayuda. Los peores, los que aguantan callados, son peores los que aguantan callados por ser bombas Son de bombas de... tiempo. Sí, Y debe decírsele al equipo, no se quede callado, denuncie, hable, diga, claro. comente, pero no Denuncie, se aguante denuncie, las dice. cosas. Sí, En este caso es literal, denuncie. renuncie, no, Eh, denuncie. que vuelvas a compartir la pantalla del Claro, ciclo, dice Jesús. Claro, entonces acá el tema sería comunicación. Eso es parte de lo mismo que dice Mitchell, ¿no? Como tú ya estableciste esos one-to-one y ya estableciste confianza, confiabilidad, confianza, que fue lo que hablamos, entonces estás creando un ambiente seguro donde la gente va a empezar a expresarse, va a empezar a comunicarse, sabiendo que no lo van a perseguir por decir, oye, esto se puede mejorar, oye, esto no está bien hecho, oye, esto puede hacerse mejor, ¿ok? Entonces, eso hay que buscarlo y es también parte de la comunicación. Como una extensión de la comunicación vendría el sexto punto que yo propondría, que sería el entendimiento, y que eso es parte de comunicación y parte del proceso. Porque lo que estaban diciendo acá es que nadie sabía realmente lo que estaba pasando, ni lo que el cliente esperaba en Estados Unidos. Los desarrolladores no sabían con qué tecnología lo estaban usando y no ujú, sabían realmente, estaban haciendo lo que bien podía y aparte no había pruebas. Entonces, bueno, hay que complementar el proceso, ¿no es cierto? El proceso de desarrollo de software es un arte. Y entonces yo tendría que decir, oye, ¿cómo va a ser nuestro proceso? Porque es que eso no hay recetas, ¿no? Nuestro proceso va a ser este, pero el mínimo, ¿no? O sea, yo voy a levantar un requerimiento, voy a hacer algún análisis y diseño el mínimo, voy a entregar ese requerimiento para que alguien lo entienda y lo pueda desarrollar, voy a hacerle pruebas para garantizar la calidad y voy a entregarlo apropiadamente y al menos eso, sin pensar en lo siguiente, ¿no es cierto? Al menos eso en genérico. Fíjense que yo estoy hablando de un proceso que te pueden enseñar en ingeniería de software y que no está amarrado al PMBOK o a Scrum, o sí. no, es arte de hacer software. Ponle el nombre que tú quieras, pero Y tienes que tener un aplica mínimo. en cualquier industria. Las mejoras pueden ser diferentes, las acciones pueden ser diferentes, pero este ciclo, fíjense también en algo importante, empezamos a pensar en soluciones tempranas, soluciones rápidas, luego Sí, pensamos en las soluciones permanentes. Ya hablamos de los roles, ya hablamos de las responsabilidades, ya hablamos del método, del marco de trabajo. Pero ahora este ciclo nos permite atacar los problemas que se ven ya, los que necesitamos solucionar ahora. Y luego vamos implementando el fondo, esa transferencia que está ahí, que nos permite decir, ahora, esta mejora que hicimos acá, vamos a transferirla a la organización, vamos a institucionalizar esta mejora. Y sí. eso nos ayuda a que ya, este proyecto se puede solucionar, pero ¿qué pasa con los siguientes? Ya tenemos una forma de trabajar optimizada, mejor, en la que muy probablemente los problemas que se presentaron en este proyecto ya no van a aparecer o no van a ser ni de lejos tan graves como Igual, estos. igual de graves, porque no hay proyectos iguales, pero es importantísimo lo que dices, Mauricio. Entonces, ese entendimiento, ven, ¿yo qué propondría? A mí me ha funcionado normalmente en situaciones así como esta, me ha funcionado mucho tener una triple, una herramienta triple que es, yo tengo una historia de usuario, que puede ser historia de usuario, caso de uso, lo que quieras, un requerimiento, que normalmente cuando se supone que trabajamos ágil, entonces lo llevan muy al mínimo, muy light, y a veces eso no es suficiente para entender, Mm, mm. más un prototipo, tendría un prototipo, entonces si yo ya tengo un prototipo, un mockup,
más una historia de usuario, funciona. Pero la tercera herramienta es lo que yo llamo un walkthrough, un paseo, una historia. Entonces, que el product owner, que en este caso es el dueño, que sabe lo que alcance, se supone que conoce el alcance, entonces que llegue y diga, mira, mira el prototipo, cuando oprimes acá lo que debe pasar es esto, lo que oprimes acá lo que debe pasar es esto, lo que espero es esto, lo que va a pasar es esto, lo que quiero es esto, con base en el prototipo y en lo que está escrito. Y cuando ya los desarrolladores escuchan una historia, un storytelling, la historia la asocian con la historia de usuario o con el requerimiento y luego lo recuerdan gráficamente con el prototipo y eso es súper poderoso. Entonces yo recomendaría que para ese entendimiento se diera algo como eso, además de yo tengo que tener el entendimiento también en términos de comunicación, de proceso, y eso implica formación, que para mí era el cuarto o el octavo punto, pero entonces es la formación. Yo Ujú. llamaría a alguien que supiera, si es la misma persona, pues si ya sabe, me imagino que si está como consultora es porque sabe, pero yo daría una charla de 1 a 2 horas del método que ya definieron con el dueño, que pueda ser Scrum, Scrumban, Kanban, lo que sea. Vamos a trabajar así, con estos roles, con estas responsabilidades, con estas ceremonias, con todo, con estos artefactos, usted va a ser responsable de qué, de esto, de esto, de esto, yo soy responsable de qué, de esto, de esto, de esto, en cuanto de cuáles tiempos, en estos tiempos, con cuál periodicidad, con esta periodicidad, claritico. Eso no se demora más de 1 hora. Es que no tiene que ser no tiene que ser un diplomado ni una especialización, no. Estamos actuando ya para atacar los problemas que tenemos ya, ¿sí? Victorias tempranas. Es más, con un curso súper corto de Scrum, de 1 hora, 2 horas, que tú puedas dar, como puedo darlo yo, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces lo que hemos logrado es que los miembros del equipo hagan una certificación básica gratuita de Scrum. Y eso es una victoria temprana grandísima y la gente se anima, se emociona mucho y está súper dispuesta a lo que viene, porque lo que viene es trabajo. Pero por lo menos tengo que enfrentar lo que me pasa ahorita y salir del atolladero, ¿no? Y la última es herramientas, tener en cuenta las herramientas. Fíjense que dejé las herramientas al final. Dejé las herramientas al final. La herramienta no es la solución. La herramienta no es la solución. La herramienta, cuando tú tienes un proceso claro que use esa herramienta, es fabulosa, es poderosísima. Pero cuando tú crees que la herramienta te soluciona, que es en parte lo que yo veo que puede estar pasando aquí, ellos estaban usando Jira, me imagino, no sé, Trello, y, ¿y qué? ¿De qué sirve? Porque realmente no tenían claro qué estaban haciendo, ni cómo lo estaban haciendo, ni para qué lo estaban haciendo, nada. ¿Ok? Entonces, primero, la herramienta está al final. La herramienta es consecuencia de que tú entiendes cómo vas a hacerlo, con qué vas a hacerlo, con quién vas a hacerlo, tener la claridad de tus roles, ceremonias, todo. Entonces ahí viene la herramienta. Entonces, importante, las herramientas de comunicación, las herramientas de trabajo colaborativo, las herramientas de seguimiento del proyecto, las herramientas de comunicación con el cliente. ¿Cómo le vas a entregar informes al cliente? En este caso, si están trabajando supuestamente ágil, aunque hablaron de cronograma, en el caso, entonces pues probablemente están trabajando ahí mezclado, que también es un error conceptual, pero que a veces nos toca. Entonces, project para el cronograma del cliente y que un roadmap con Jira para uso interno y Jira con todas sus herramientas dependiendo de si trabajo con Kanban o trabajo con Scrum. Entonces ahí vienen burn down charts o diagramas de flujo acumulativo o lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, herramientas, pero cuando ya sabes lo que vas a hacer, ¿listo? Y aquí pues yo diría hacer también un levantamiento. ¿Qué herramientas están usando? Y dependiendo de las herramientas que estén usando, pues decir, ven, usémosla bien. Y si no están usando, porque es que no lo expresan en el caso, y si no están usando, pues ven, hay que montar herramientas de comunicación y de gestión del proyecto. ¿Sí? Y es que en Y esto de las herramientas hay demasiado por revisar. Muchas herramientas se tienen, algunas son gratuitas, pensamos que eso es lo que soluciona el problema y cuando vamos a ver están siendo totalmente desperdiciadas, totalmente mal utilizadas. Es como los casos en los que he conocido organizaciones donde solo hay una licencia de project
y la tiene el comercial para pintar los cronogramas para juntar a las ofertas, Sí, ¿sí? para pintar. Para pintar, sí, no más. Entonces, ¿cómo se están utilizando? Ahí viene necesariamente una interrelación entre el proceso que se esté definiendo, mejorando, y la herramienta que es con la que materializamos ese proceso, ¿sí? Exactamente. Hay Sí, que tener mucho cuidado. No nos dejemos meter los dedos a la boca, no nos dejemos vender la locura de una herramienta que no nos va a servir o que nos puede servir, pero necesitamos un gran cambio en la mentalidad de la gente para utilizarla. Por ejemplo, ayer hablaba con un cliente y le hablaba de Project, ¿sí? Él decía, pero es que yo he sabido que hay otra licencia, que hay una licencia web. Y decía, hay dos, pero la que a ti te sirve es una muy fácil, es de $30 al mes y la pueden tener todas las personas. Pero ese es el project. No, eso es lo que necesita la persona. La persona va a ver sus tareas, la persona va a ver lo que tiene que hacer hoy, y lo único que necesitamos es que la persona entre 2 veces al día, no más, a reportar qué hizo y a ver qué tiene que hacer ahora. Eso es todo. Pero me decía, uy, pero es que nosotros, no, aquí las personas no saben qué tienen que hacer en la semana, pero no en el día. Entonces necesitamos es ¿cómo cambiar lo, otra cosa. ¿Cómo y están ustedes? cómo logran la semana si no logran el día? Exacto, pero ¿cómo están ustedes definiendo sus actividades? Claro, definen actividades de 1 a 2 semanas, entonces nunca se sabe en qué va cada persona. La raíz está en ese cambio de la forma de actuar. Ese es el tipo de organizaciones donde hacen reuniones de seguimiento semanales o quincenales. Y yo les decía, pero es ¿Y que las cómo vas? reuniones de seguimiento en un proyecto bien manejado están prohibidas. Uy, pero es que es un cambio cultural grandísimo. Miren, No, nosotros no podemos eliminar las reuniones de seguimiento, pero podemos eliminar la necesidad de hacer reuniones de seguimiento, que eso es diferente. Y eso les sonó muchísimo. Es más claro. fácil eliminar la necesidad de hacer una reunión de seguimiento que eliminar la reunión de seguimiento. Es que Entonces, tú puedes ahí usar, es a donde va orientado este ciclo también, tú, esa tú mejora. tienes, tú ya tienes citada a la persona para esa reunión, Mauro. Pues cámbiale la dinámica a la reunión. Sí, pero necesitamos Cámbiale cambiar la la base. dinámica. Se hace una reunión de seguimiento porque como hay actividades de semanas, Claro, necesitamos en la pero reunión además mal saber hechas. qué se ha hecho. Claro, pero mira, y preguntan, ¿y cómo vas? Y entonces, pues, el, ¿el qué? El ¿Qué va a poder desarrollador responder? va a decir bien, Sí, bien. Y pero cuando ¿en te qué das cuenta, porcentaje? Y se lo cuando te das, inventa, se lo saca de la claro, manga. claro, y cuando ya realmente va a terminar la tarea, te dice, no, estoy atrasado, no te la entrego hoy. Mm. ¿Y cuánto tiene? No, me falta otra semana. Y nos Y dimos nos cuenta pasa. al final de las 2 semanas. Exactamente. Entonces ahí, eso es algún punto importante a tener en cuenta como recomendación dentro del proceso que se arme aquí. Y creo que debería tener en cuenta eso que tú acabas de decir. Luego en monitorear y controlar, que es el siguiente paso. Entonces ahí tú ejecutas, 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 pero siempre estás verificando cómo mejoras, ¿no? Entonces monitorear. ¿Cómo haces para mejorar si no monitoreas? Pues todo el tiempo tienes que estar viendo cómo vamos. Para eso, pues te apoyas en la herramienta, te apoyas en crear ese ambiente seguro donde la gente pueda ser transparente, clara y transparente, ¿no? Clara y Ujú. transparente. Entonces que la gente pueda decir, ese es uno de los tres principios del control de proceso empírico en Scrum, que es transparencia, inspección y adaptación. Entonces si tú eres transparente, es decir, si dices lo correcto, pues puedes inspeccionar lo que realmente está pasando y puedes adaptarte, ¿ok? Pero si tú estás diciendo mentiras, entonces, pues la inspección que estás haciendo es falsa y no te vas a adaptar o vas a adaptarte incorrectamente. Terrible. ¿Ok? Entonces, siempre hay que monitorear, siempre hay que verificar.
porque si nosotros no sabemos qué estamos haciendo, pues cómo relámpagos vamos a saber cómo mejorarlo, o si vamos bien o no vamos bien, para dónde vamos. En algún proyecto yo te había contado, Mauricio, que había llegado yo de recién desempacado y escuché escuché una conversación de, ay, este cliente importantísimo se dio cuenta hoy que tenemos 6 meses de retraso. Mm. ¿Cómo Se alguien dio se va a dar cuenta cuenta de un hoy, día para otro? se dio cuenta hoy, o sea, le estaba diciendo mentiras y bueno, entonces hasta que me estallaron en la cara. Entonces, ¿cómo hago para que eso no pase? Siendo transparente, pero monitoreando y controlando. No con microgerencia, no con seguimiento mal realizado, sino con unas reuniones de trabajo colaborativo, de planeación activa, donde el mismo equipo diga cómo va, donde el mismo equipo diga que si tiene problemas y esos problemas se solucionen muy rápidamente por parte del mismo equipo o por parte del liderazgo. ¿Ok? Pero eso es monitoreando, si no, no me doy cuenta. No sé qué está pasando si no estoy monitoreando. Es muy importante ver cómo va el desarrollo de esos errores, si se están corrigiendo, cómo va el tema cultural que está en la base de todo esto que estamos hablando, cómo va ese tema cultural, si nos estamos comunicando bien, si estamos respondiendo a tiempo, si estamos siguiendo el proceso apropiadamente, estamos asistiendo a las ceremonias, Y ahí todo ese debes tema es tener monitorear. cuidado de una cosa. Tu monitoreo no puede afectar las actividades de las personas, ni incidir en las actividades de las personas. Es como cuando hablamos del experimento de la doble rendija. Cuando hay un observador, un dispositivo de medición, los átomos, los fotones funcionan diferente. Nadie sabe por qué, pero eso también puede pasar en tu proyecto. Ten en cuenta algo. Las personas actúan según se les mida. Si tú mides ciertas cosas, las personas actuarán para que esas ciertas cosas salgan bien Correcto. y se vean bien. ¿Sí? Yo no te conté, René, el caso de un compañero que tuve cuando estaba en esta empresa de software bancario. Sí. Este señor, casado, con hijos, la mujer feliz con él y todo, pero era lo más infiel de este mundo. Y el tipo se pegaba sus escapadas y no decía, pero hermano, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hace para que su señora no Ujú. se dé cuenta? Yo Sí, un decía, amigo, un simple, amigo. Ujú. simple. eh, mi esposa piensa que uno es infiel después de las 7 de la noche. Yo todos los días a las 7 de la noche estoy en la casa y nadie me llama. Salgo a las 7 de la mañana, vuelvo a las 7 de la noche y estoy con ella todo el fin de semana. ¿Por Entonces, qué? Cumple con la métrica. él cumple con la métrica. Sí. Entonces, cuidado con lo que mides, cuidado con cómo lo monitoreas, porque es Correcto. probable que una métrica de vanidad en el proyecto se cumpla, pero de fondo esa métrica no Tengamos diga problemas. nada. Necesites Claro. otra forma de monitorear, de mirar, en fin. Es importante, ¿no? Y no llenarse de métricas, que es la primera recomendación. ¿Ustedes saben cuál fue o sabes cuál fue la única métrica de Google para la creación de Chrome? Mm, cantidad de personas que lo usan, Cantidad de personas que lo usan. ¿sí? Punto. No más. Era la única métrica, no más. ¿Por qué? No, calidad, costo, beneficio, la apariencia, lo que fuera, velocidad, todo eso se representaba en que más personas lo estaban usando. Si lo estaban usando es porque todo eso se cumplía, solo una métrica. Ya. La gente lo dice, pero la Entonces métrica, hay que correcto. tener un balance por lo que tú estabas diciendo, ¿listo? Entonces, Ujú. importante eso. Ahora, mejorar, ya dijimos que esto es un tema iterativo e incremental, entonces todo el tiempo hay que mejorar. Aquí yo qué pensaría, hay que controlar lo que está pasando y pues ir mejorando temas, ¿no? Primero adoptamos los dailies, digamos que no adoptamos reviews y todavía no tenemos sprints. Podemos ir yendo hacia allá paulatinamente en la medida que el equipo está más formado y en la medida que el equipo tiene más herramientas, ¿verdad? Y ya tiene más triunfos, ¿no? Tiene más victorias. Todo el tiempo pensar que el cambio es la única constante y que tenemos que estar preparados y adaptarnos ante el cambio, eh, y ya, para adelante. Luego, entonces,
parte de lo que habíamos dicho de comunicar, transferencia, ¿no? Si todos sabemos en dónde estamos en el mismo escenario, con las mismas reglas, todos vamos bien. Si hay entendimientos distintos de personas distintas, estamos mal, porque las personas van a actuar dependiendo de eso que Mauricio decía. ¿Cuáles son las reglas de juego? Y si yo entendí reglas de juego distintas, entonces yo estoy comportándome distinto. ¿Ok? Entonces es muy importante transferir la información de lo que aprendo, transferir la información de cuáles son las reglas de juego. Si yo ya aprendí de un error, yo tengo que buscar la manera de que eso se guarde apropiadamente, ¿ok? De que se guarde en unas lecciones aprendidas, en una base de datos. Nosotros tenemos varias herramientas dentro del modelo para guardar esos errores de manera apropiada, incluso de manera jocosa, de manera lúdica. Ujú. Hay diferentes formas de almacenarlos. Hay que poder almacenarlos y poder consultarlos en el futuro para que todos aprendan. ¿Sí? Y eso va de la mano de algo fundamental. Y me decía una gerente de proyectos en una empresa, pero es que sí, nosotros estamos haciendo lecciones aprendidas, las estamos guardando y todo eso, pero no sirven. ¿Por qué Claro, no sirven? Porque nadie las mira. Entonces, el problema no está tanto en la lección aprendida. El problema está en la filosofía de utilizar las lecciones aprendidas todo el tiempo. Entonces yo le preguntaba, bueno, y en el siguiente proyecto, ¿tú en qué momento miras las lecciones aprendidas? Eh, Oiga, no las miro. ¿y hasta dónde llegan las lecciones aprendidas, Mauricio? Que es el último paso. Pero antes quiero leer aquí a nuestra audiencia. Dice Gerardo, las herramientas son un medio y no la solución total. Facilitan el trabajo y seguimiento de un proyecto. Clarísimo. Douglas dice, de acuerdo, las herramientas ayudan a las personas para conseguir los objetivos. ¿Ok? Miguel nos dice, Zoom hizo algo parecido a lo que mencionas de Google Chrome, basado en enfoque de las métricas que dan valor al negocio. Solo pensar en cantidad de personas. Era imposible pelear en otros campos contra Cisco y contra Microsoft. Uf, pucha, claro. Gerardo dice, los errores son parte del proceso de aprendizaje que fortalecen y enriquecen la experiencia de un PM. Ujú. Y Imagínense que... son esa parte siempre y cuando los aprovechemos, aprendamos. Pero Ah, ahí allá viene vamos. El el último error. punto. El error fue culpa del destino, todo se confabula contra mí, el universo me la tiene velada. ¿O qué hice yo para que sucediera ese error que no debo volver a hacer? Claro, una de las cosas muy fuertes que tiene nuestro modelo es justamente ese, que tiene un proceso de cierre. O sea, si yo no cierro el error, si yo no aprendo del error, si yo no hago que la gente entienda lo que pasó y por qué pasó y tenga herramientas para hacerle un cierre, se va a quedar en las lecciones aprendidas típicas que son inventario de un montonón de cosas y ya. Y nadie las mira. Y nadie las volvió a mirar, solo Entonces, porque tengo que hacerlo. Y con ese cierre del error, con esas herramientas, terminaría el modelo, Mauricio. No sé qué quieras decir ya allí. pues eso es lo que queremos analizar desde el punto de vista de Tony Stark. Tony Stark, como todos sabemos, el genio billonario detrás de Iron Man, cometió muchos errores, pero él supo de alguna manera aprovechar esos errores y sacar adelante muchísimas, eh, muchísimos beneficios a raíz de esos errores. Y de esto es de lo que vamos a hablar en un workshop especial que vamos a hacer de hoy en 8 días a las 7:30 pm. Vamos a tener este workshop gratuito al que queremos invitarlos. Pueden escanear este código QR para inscribirse en el workshop y vamos a hablar de cómo Tony Stark nos invitó, nos inspiró a Nos innovar, inspira. errar y mejorar en este workshop gratuito. Dice Michelle, Tony Stark el mejor. Alguien me decía, ¿qué superpoder quisieras tener? Y me decían, yo quisiera tener el poder adquisitivo de Tony Stark, El superpoder de Batman. el superpoder de Batman. Sí. Entonces, Eh, con esto nos despedimos.
No les quitamos más tiempo. Muchas gracias, sobre todo los que están trasnochando desde Sydney. Muchas gracias por estar Desde acá y por España. acompañarnos. Desde España, que también es tan tarde. Y nos vemos en 8 días, como les decía, para hablar de cómo debería ser una gestión exitosa, una formación exitosa en gestión de proyectos y por la noche para hablar de Tony Stark y el error. Muchas gracias a todos, Bueno, René. Muchas gracias nuevamente. Feliz gracias almuerzo. Que Mauricio a estés muy ti. bien. Y a Que esté muy todos bien, nos gracias a vemos todos. en 8 días. Nos vemos el 8 días en doble función, ¿no? Doble función, sí. Rotativo. Este workshop está increíble, de verdad no se lo pierdan. Tenemos unas herramientas súper buenas. Bueno. No se lo Feliz pierdan. tarde para todos. Hasta luego.